Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Hello Kitty Island Adventure. Y bueno, hoy vamos a ver todo lo que está por venir en la próxima actualización el día 22 de mayo en Nintendo Switch. Una actualización gratuita que viene cargadita de muchas cositas. Bien, mis amores, pues venga, vamos a empezar a leer todas las notitas de parche. Esta actualización va a ser la CU1, amigos, muebles y picos congelados. Dice, nos complace anunciar que la actualización de contenido 1, amigos, muebles y picos congelados llegará a Steam y Switch en las siguientes fechas. En Steam pone que sería el 29 de abril, que ya ha pasado, y en Switch el 22 de mayo, aunque tengo que decir que yo estoy a 15 de mayo y ya hemos tenido actualización en el juego de Hello Kitty en Switch. No sé si será esto o si lo van a ir metiendo poco a poco, un poquito hoy y otro poquito el 22 de mayo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué incluye? En esta actualización gratuita, los jugadores pueden explorar las expansiones de Ice Peak, que son Cumbres Ventisca y Aldea Nevada, y descubrir nuevos climas y flores, y disfrutar de docenas de nuevas historias y elementos cosméticos, desde misiones de mejores amigos hasta sets de muebles para personajes. La actualización 1 también incluye funciones solicitadas por los fans, como la función de apilar muebles, que permite colocar varios objetos sobre mesas, maniquís e incluso sobre otros muebles, así como alfombras en el suelo y más. Y la función llamar a un amigo para que puedas conectar con tus amigos de Sanrio desde cualquier lugar. También escuchamos los comentarios de nuestros jugadores de Switch y Steam, quienes buscan opciones para más estilos de juego. Como mencionamos por primera vez en el aviso, implementamos 3 de las 4 funciones que investigamos para garantizar que los jugadores puedan jugar a su propio ritmo, ya sea con sesiones más largas en menos días gracias a nuestra acumulación de recursos de 3 días, o corriendo sin parar durante horas recolectando destellos, un nuevo recurso que se acumulará en tiempo real en lugar de con el reinicio diario. Seguid atentos, destacaremos más contenido de CU en las próximas semanas. Bueno, esto tengo que decir que es de la fecha 24 de abril del 2025, cuando lo pusieron. Esta es una página oficial, no es la oficial de Sublink, pero sí que viene a raíz de todo lo que van poniendo en Discord oficial, ¿vale? Porque yo estoy en el Discord oficial, lo que pasa es que está todo en inglés y para leerlo ahí me es un poco difícil. Aquí está todo traducido en español y puedo leeroslo, pero está tal cual está en Discord, ¿vale? Bueno, vamos a inspeccionar esto un poquito. A ver, la actualización va a ser gratuita. Bien, hasta aquí guay. Vamos a tener 2 zonas nuevas en Pico Helado, me parece a mí que es. Que sería Cumbres Ventisca y Aldea Nevada, ¿vale? Donde vamos a tener climas nuevos y flores nuevas. También vamos a tener docenas de nuevas historias, o sea, nuevas aventuras con ellos. Y elementos cosméticos. Los elementos cosméticos son los muebles y las ropas. Que fijaros, serían estos que hay aquí. A mí me recuerda mucho la colección esta de muebles a los de colección Leño de Animal Crossing. Si lo jugáis, estaréis de acuerdo conmigo. Tanto el estampado como la forma de los muebles. Bueno, algunos, todos no. Pero están muy chulos, son muy bonitos. Y luego la ropa también, que son ropas así, vestimentas de invierno. Me parecen súper bonitas también. Y aquí ya podemos ver cómo podemos colocar muebles encima de las alfombras, que esto va a venir súper bien a la hora de decorar, que también se refieren a, por ejemplo, cuando tenemos que poner comestibles encima de una mesa, o sea, pues yo que sé, como está aquí, la tarta y el cappuccino o lo que sea, no me acuerdo cómo se llama, tenemos que salir del modo decoración y ponerlo manualmente y solo podemos poner uno.
De esta manera, por lo visto, se van a poder poner más de uno y en el modo decoración. O sea que esto está súper bien, tanto la comida como cualquier cosa que tengáis para poner encima de los muebles. Luego también en el vídeo se puede ver que podemos apilar muebles. Si os fijáis, fijaros. Bueno, aquí se ven más muebles todavía de la colección, ¿eh? La lámpara, la estantería, el mueble, o sea, me parecen súper bonitos. Pero fijaros, se van a poder apilar muebles de manera que vamos a poder crear nosotros, pues mirad aquí, por ejemplo, una litera. O sea, me parece una fantasía total a la hora de decorar las cabañitas, o sea, súper chulo. También podemos ver en el vídeo el nuevo clima que va a ser el clima invernal de nieve, que también va a estar muy guay eso de poder ver la isla nevada, ¿eh? Además, también decía algo de que iba a traer nuevas flores, que esas, bueno, no las he visto yo por aquí. Voy a revisar un momento. Pues no se ven las flores nuevas, si las va a ver, que seguramente las habrá. Lo que sí podemos ver en el vídeo es los nuevos residentes visitantes. Estos se supone que serán de Retsuko, la familia de Retsuko. O sea que vamos a tener más. Eso está bien porque obviamente tenemos muchas cabañas en la isla y hay poquitos visitantes, la verdad. No podía faltar con un nuevo mapa tener nuevas salas de puzzles, que esto mola mucho. A mí me encantan las salas de puzzles. Y estos pingüinitos tan bonitos que no sé yo si van a ser en plan bichos o qué, no lo sé, no lo tengo muy claro, pero me molan muchísimo. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice: amigos, muebles y cumbres heladas. Estamos trabajando en la actualización en contenido 1 para Switch y PC. Esta actualización gratuita incluirá funciones de calidad de vida muy solicitadas, como apilar muebles, que te permite colocar varios objetos en mesas, maniquís, muebles sobre muebles, alfombras en el suelo y más. Y llamar a amigos para que puedas acompañar desde cualquier lugar. A ver, yo esto de poder llamar a amigos para que podamos acompañar desde cualquier lugar no lo entiendo muy bien, porque ya podemos decirle a Hello Kitty, a cualquier personaje que hay, que se venga con nosotros. Lo que no sé si esto se refiere a que vamos a poder estar en cualquier sitio y decir, pues quiero que se venga tal conmigo y se venga. No lo sé. Esto nos va a tocar esperar y verlo cuando lo tengamos. Las expansiones de Cumbres Heladas, Cumbre Ventisca y Aldea Nevada. O sea que van a ser 2 mapas más que vamos a tener. Y mucho contenido para amigos, desde misiones de mejores amigos hasta conjunto de muebles para personajes. Para aquellos familiarizados con la versión de Apple Arcade, esta actualización pondrá a los jugadores de Switch y PC a la par con la actualización 2.4 menos todo el contenido de la segunda isla, es decir, sin ciudad. Bueno, pues esta actualización nos va a poner a la par con los de Apple Arcade, que tenían muchas más cosas que nosotros y pues no, a mí no me parecía bien, la verdad. ¿Por qué van a tener más? Pues no. Además nosotros hemos tenido que comprar el juego y en Apple Arcade pagan por la suscripción de Apple Arcade, que tiene muchas más cosas, no solo el juego. Así que pues está bien que nos lo incluyan todo. Lo que no vamos a tener es esta parte del juego que sí tienen en Apple Arcade, que es como otra isla aparte, donde se encuentra Usahana, que mucha gente que ha visto mis guías y todo esto me han dicho, Usahana te la has dejado. Digo, no, es que yo juego en Switch y en Switch no tenemos ciudad, que es donde se encontraría este personaje. Espero que más adelante hagan otra actualización, porque yo sé que están en ello, en que quieren ir poniéndonos a la par con Apple Arcade, y nos metan esta, porque esta tiene una pintaza muy chula. Además que se ve estéticamente súper bonito. Los personajes son ideales. Vale, mejorando la amistad para los jugadores. Para solucionar la confusión y frustración de la experiencia de usuario al regalar a amigos, estamos reajustando la experiencia de amistad y los regalos para que la cantidad de corazones de un regalo se correlacione con la cantidad de amistad y los regalos de retorno que recibes. Para ello hemos implementado algunos cambios internos, entre ellos un bonus por regalo de 2 corazones y 2 bonus de regalo por 3 corazones. Esto está bien, porque es que hasta ahora subía más la amistad con Wismimil, por ejemplo, nos subía más la amistad con la nube tostada, que es de 1 corazón para ella, que una vela creo que tiene de 2 corazones, que también es para ella y es de 2 corazones. Debería de subir más la de 2 que la de 1 y no era el caso.
Luego dice, las etiquetas no preferidas aportan un solo punto cada una. Mejoras en algunas etiquetas incluidas común, poco común, común, poco común y común, raro. Con estos cambios, la eficacia de los regalos de 2 y 3 corazones aumentará globalmente, lo que debería mejorar la habilidad de regalar tanto a mitad como al final de la partida, simplificando enormemente la mecánica. Esto resuelve casi todas las discrepancias, ya que los regalos de menos valor en corazones podrían beneficiar más a la amistad, lo que os acabo de explicar. Este reequilibrio se implementará primero en la actualización. Bueno, esto es porque lo anunciaron hace ya tiempo, ¿vale? Y lo pusieron en Apple Arcade y ahora lo van a meter en Switch y en PC, ¿vale? Elementos de tiempo real. Hemos estado leyendo los comentarios sobre la gestión de tiempo y la progresión a mitad del juego y estamos investigando diversas estrategias para ayudar con esto y mejorar el juego para todos. Si bien no se prevén cambios en el ciclo del juego principal, estamos evaluando la relación coste-beneficio de los siguientes ajustes. Esto no garantiza su implementación. O sea, esto lo están investigando. Esto es a día 20 de febrero de este año, cuando lo dijeron, y no sé si al final lo habrán metido o no, pero puede ser que esté. Así que yo os lo leo. Los objetos generados alrededor de la isla se acumularán durante hasta 3 días. Reduce el FOMO de los días perdidos y permite sesiones de juego más largas los fines de semana a discreción del jugador. A ver, eso está guay porque, ostras, tú entrabas, sí que es verdad que hay algunos recursos que hay muchos, pero otros recursos que hay pocos, como puede pasarnos con los cocos, las ramitas, las piñas, etcétera. Bueno, pues esto sería para que se fueran acumulando hasta 3 días. Una vez esos 3 días ya no se van a acumular más porque es que no caben en la isla. Pero que si tú estás 3 días sin entrar, el tercero que entras o el cuarto vas a tener 3 días de cosas acumuladas para poder recolectar. Y esto está muy bien. Los jugadores reciben ramos de My Melody después de no jugar durante X días. Reduce el FOMO de los días perdidos y permite sesiones de juego más largas, pero con un estilo de juego de menos días. Bueno, pues esto también está muy bien porque si tú te pegas, yo que sé, X días, no sé a cuántos días se referirán, pero por ejemplo, yo que sé, 3, 4 días o 5 porque tú no puedas jugar nada más que el fin de semana, que My Melody lo que te dé de regalo al darte la bienvenida sea uno de los regalos isleños o uno de los regalos de ramos de la amistad, perdón, para que puedas dar o más regalos o puedas recibir más cositas, porque ya sabéis que el ramo de isleño es para recargar de nuevo la isla de cosas para recoger, o el de amistad para volver a recargarlos a todos y volver a poder darle 3 regalos a cada uno. Introducción de un nuevo recurso que se acumula en tiempo real en lugar de simplemente reaparecer al reiniciarse. Proporciona algo que hacer después de que se hayan recopilado otros recursos. Límites para que los jugadores diarios no tengan que preocuparse por sesiones largas si no lo desean. Vale, a ver, esto del recurso acumulable en el tiempo real, no lo entiendo. O sea, se supone que una vez tú has recogido todo, a lo mejor te van saliendo alguno que otro por ahí otra vez o algo así. Es lo que yo quiero entender, no lo sé. Porque luego también hemos leído antes lo de los destellos, que es un nuevo recurso, que supongo yo que es a lo que se está refiriendo aquí, ¿no? Introducción de un nuevo recurso, será ese el destello, pero no entiendo muy bien para qué va a ser, y como tampoco nos lo especifica, yo no os quiero liar ni nada, así que ya lo iremos viendo según lo vayamos teniendo, si es que lo meten, porque ya hemos visto que esto no es garantizado. ¿Vale? Dice, algunos ajustes adicionales a largo plazo al ritmo del contenido futuro planificado. Gracias a todos, muchísimas gracias por su continuo apoyo, seguimos impresionados con la increíble respuesta que hemos recibido tras el lanzamiento multiplataforma del juego y agradecemos sus comentarios y apoyo para seguir mejorando el juego, el equipo Sublime. Bueno, pues está todo muy requete bien. Bueno, mis amores, pues hasta aquí todas las notas de parche con todo lo que está por venir.
en estos días. No sé si ha sido la actualización que hemos tenido ayer y hoy, o si hasta el día 22 no lo vamos a tener todo completo, pero bueno, aquí tenéis todo lo que está por llegar. Creo que vienen cosas muy chulas, sobre todo que se alargue la vida del juego, me encanta. Vamos a disfrutar muchísimo descubriendo todo esto. Y si tenéis cualquier dudita de todo lo que acabamos de leer y esas cositas, que sepáis que podéis ponerme en comentarios la duda que tengáis, y yo, como buenamente pueda, os contestaré e intentaré resolveros vuestras dudas. Y bueno, también dejadme vuestras opiniones de qué os parece todo este contenido que está por venir, si os gusta, si no os gusta, si os parece bien, las mejoras de vida del juego y todas estas cositas. Pues nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Black Moon. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!